de sobremanera. Tuvimos una primavera muy fría y muy lluviosa, en muchas zonas bueno, se perdió prácticamente toda la producción de miel de eucalipto, miel de castaño, miel de costa, y después los meses de verano, julio y agosto, una sequía bastante extrema. Hubo esas dos variaciones y condicionaron muchísimo la producción de miel. Volvemos a ver un repunte importante en prácticamente todas las zonas del Principado y bueno, es un problema muy importante para la producción de miel y para otros sectores en estos momentos. No hablamos de datos muy concretos. La IGP lleva 3 años de funcionamiento, se constituyó en el año 2022. Estamos aumentando en envasadores y productores todos los años. Este año pues, se estima un aumento de en torno a un 20%, 25% de productores y envasadores.